Hola a todos nuestros seguidores de La Claqueta Analítica, y suena así que el día de hoy estamos en una emisión más de La Claqueta y pues tenemos una emisión bastante especial, pues es el análisis y la reseña de Fight Club, el club de la pelea. Comenzamos. De acuerdo a la publicación de Sigmund Freud, el malestar en la cultura, el ser humano vive en una eterna lucha entre sus pulsiones y la necesidad de ubicarse en sociedad. De esta forma, la cultura implica una limitación en la libertad del ser humano, donde estas pulsiones se reprimen para ser manifestadas de otras formas que no resulten tan perjudiciales para la vida o la sociedad. De acuerdo a esto, pues llamó la sublimación a estas orientaciones de las pulsiones que se van determinando hacia una cuestión puramente aceptada. Aunque esto resulta indispensable para organizar a la sociedad, a los individuos, la energía de las pulsiones no queda encerrada, sino que por lo contrario siempre busca algún lado, que es la economía divinal, busca algún lado para realizarse. Así, de alguna forma, aunque la cultura reprima la pulsión de destrucción, esta siempre buscará satisfacerse, sea descargándose hacia afuera o hacia adentro, que implica ya una violencia propia hacia el individuo, que pues deviene pues todo lo que son los depresión y suicidio. Para ilustrar esta idea, ¿qué hace el director David Fincher en esta película? Ilustra esta idea de alguna forma más moderna, donde se observa la exteriorización de la pulsión de la destrucción y el malestar. La película comienza con ciertas marcas y haciéndole el cuestionamiento de que estas marcas son un lujo, tener estas marcas, estar rodeado de estas marcas, lo cual implica que siempre trabajamos incesantemente para lograr ser consumidores. Una serie de marcas que van envolviendo la vida del individuo y nos hace entender de una reflexión que siempre estamos consumiendo, que somos la sociedad de consumo y que trabajamos incesantemente como robots para seguir en ese círculo de consumo, lo cual nos hace sumamente infelices. De alguna forma, la película da un hincapié a esto del el escape pulsional de esta sociedad. ¿Cuál es este escape que lleva a la par? Este mismo protagonista pues se inscribe a un club, ¿no? Que este club comienza a denotar que pues es algo extraño y bueno, narra la historia de un consultor de seguros, de una compañía automotriz que se encuentra inmerso en esta cultura consumista. Al comienzo de la película el protagonista se enmarca en las distintas demandas que le exigen la cultura y sigue las normas de esta. Sin embargo, después de conocer a Tyler Durden, crea junto con él una especie de club, que es el club de la pelea, en el cual es un espacio de desconocidos donde se encuentran para luchar entre sí, para pelear entre sí, ¿no? Al final de la película los actos de este club salen de control y se revela que el protagonista y Tyler son la misma persona, lo cual pues revela también una severa enfermedad psicológica del sujeto. Esta salida de las pulsiones en búsqueda de la manifestación libidinal a través de la violencia es un sustento del individuo por permanecer menos angustiado, por así decirlo. Pero bueno, este personaje empieza a asistir todos los días a diferentes grupos de apoyo, a pesar de no padecer ninguno de los problemas como enfermedades que tenían que ver con estos grupos, como enfermos de cáncer y demás. Pero por un tiempo su insomnio que él tiene recurrente desaparece. Considero también que el protagonista estuviese reprimiendo una gran parte de sus emociones al intentar encajar en una sociedad donde lo importante es trabajar y comprar, y si no compras no existes para la sociedad, ¿no? Y de hecho cuando el protagonista describe de su vida sobre lo que realiza, que es una descripción de sus bienes materiales, al comentar que todo eso que posee dice estaba cerca de estar completo, pero nunca lo estaba, ¿no? Y es ahí como que lo sutil de esta película que nos recuerda mucho a la teoría de Jacques Lacan de el ser está en completud, el ser está incompleto y por esa incompletud del ser
El deseo es quien nos hace caminar. Esto refleja la neurosis en la que vivía el personaje, acatando de manera estricta las normas impuestas por la sociedad, persiguiendo la imagen de perfección que esto ofrece. ¿Se les figura algo parecido a la realidad? Bueno, estas exigencias de la cultura y su afán por seguirlas al pie de la letra sofocan las pulsiones del protagonista, y este, al no poder contenerlas por completo, se refugia en los grupos de autoayuda, que, como ya les había dicho, pues no tenía ninguna de esas enfermedades, y ahí podía exteriorizar en parte porque se ve que le cuesta muchísimo trabajo llorar, abrazar a alguien y lamentarse por el dolor ajeno, es decir, tener la empatía. Y eso también concuerda con Freud, quien expresa que ante lo dolorosa que puede resultar la vida del ser humano, se inventa salidas, en este caso acudir a grupos de ayuda. Sin embargo, esta salida del malestar deja de ser efectiva cuando una mujer, quien es Marla Singer, empieza a acudir a todos los grupos de apoyo a los que el protagonista acude. Y bueno, la presencia de Marla resulta amenazante para el protagonista, pues al igual que él, ella no padece ninguna de las enfermedades de estos grupos. Es una turista. Considero que la presencia de Marla le resulta un poco insostenible porque ataca a su ser, es como su reflejo. El protagonista se encuentra sumergido en una sociedad capitalista donde el consumo gobierna, y por lo tanto aquello que se encuentra lapidado o consumado por los bienes materiales, el sujeto representa lo que tiene, ¿no? En ese sentido, el protagonista encuentra en estos grupos de apoyo un lugar donde puede ser. De alguna forma él es algo ahí. Y resulta también irónico, pues finge padecer ciertas enfermedades. En medio de estas mentiras puede ser aquello que es, ya trata de aparentar, que es un sujeto que sufre, que es un sujeto que tiene empatía con los demás. Ante la presencia de Marla, que es la protagonista, también expresa: no puedo llorar si hay otro mentiroso presente, ¿no? Refiriéndose a ella, lo cual, pues, desde esta interpretación manifiesta una angustia ante la idea de que no puede ser si hay alguien o otro igual a él, ¿no? De esta forma, en pocas palabras, el protagonista opta por odiarla, por alejarse de ella, la idea de ejercer un control, pero de alguna forma por investirla como enemiga para diferenciarse de ella y proteger su identidad. Resulta interesante también observar cómo esa pulsión de destrucción, que es denominada pulsión de muerte, como una pulsión dirigida hacia la destrucción, a reconducir al ser humano a su estado inorgánico inicial, busca siempre manifestarse de alguna u otra forma. Y como les decía al inicio de esta película, el protagonista tiene ciertas palabras que van inmiscuyendo en la forma de pensar. Cada vez que el avión estaba cerca de aterrizar, rogaba por un accidente, él decía, una condición aérea, lo que sea. Sin embargo, también posteriormente esta pulsión se materializa no solo en palabras, sino en acciones. Y es cuando este sujeto, ya después de tantas palabras y de tantos pensamientos de pulsión de muerte, decide llevarlo a la acción, a la ejecución de algo ya físico. Después de un viaje de trabajo, el protagonista se encuentra que hubo un incendio en su casa, por lo que se ve obligado a irse a vivir con Tyler, que es este hombre que conoce en el avión. Sin embargo, Tyler es una creación misma de la mente del protagonista. Se observa entonces otra forma de salida del malestar en la cultura. La psicosis crea en Tyler como una realidad alternativa, que aquí yo difiero un poquito con esta cuestión, y puede ser entre psicosis y también puede ser alguna esquizofrenia, porque la psicosis tendría algunos episodios psicóticos donde el sujeto no sabe lo que ha hecho. Como he mencionado, la protagonista se caracteriza por cumplir las normas impuestas por la sociedad y seguir estereotipos de esta. Podría decirse que representa al super yo, pues intentó ubicarse en el momento dentro de la cultura. Por el contrario, Tyler representa lo que el protagonista ha reprimido y lo que quiere ser. En pocas palabras, Tyler está representando al ello, o a la fuerza inconsciente del ello, y diciéndole al super yo que renuncie, que deje de existir. Esto se evidencia en diálogos donde Tyler dice al protagonista: yo digo que nunca estés completo, digo que dejes de ser perfecto, deja de tratar de controlar todo y déjalo ir.
Estos llamados no se hacen únicamente desde las verbalizaciones, sino también desde las acciones como quemar su casa. En pocas palabras, la conciencia moral del protagonista pues no lo deja exteriorizar de alguna manera su pulsión de muerte. Por ello crea a otro capaz de no sentir culpa y por lo tanto capaz de materializar estos deseos de forma inconsciente. Los constantes llamados de la agresividad que le hace Tyler al protagonista lo lleva a la creación del club de la pelea. En este, la pulsión de destrucción se libera con las luchas que tienen con los desconocidos en forma de club. Y es en este club donde consiste como una convocatoria a la destrucción. Es como si ellos se congregaran, se llamaran para destruirse y de alguna forma expresar estas cargas pulsionales que ya traen demasiado tiempo. Es importante traer a colación también la escena donde Tyler quema la mano del protagonista y le dice: quédate con el dolor, no te lo quites. En esta escena se visibiliza aquello diciendo al super yo que deje de reprimir tanto, ¿no? Es como una cuestión simbólica de ahí de la lucha de las fuerzas intrapsíquicas. Otro aspecto a realizar en torno a la creación del club de la pelea es que además de construir una salida al malestar, permite una exteriorización de la pulsión de muerte por medio de la agresión a otros y al propio ser. Este club constituye una masa, un grupo de personas que actúan como unidad. De esta forma se puede observar que el club, lo heterogéneo se hunde en lo homogéneo. Lo heterogéneo se hunde en lo homogéneo, es decir, esto ya no es una referencia de Freud. Sus miembros se rapan, visten igual, hablan igual, hacen la misma mueca en la mano, incluso llegan a renunciar a sus nombres, más como un adoctrinamiento. Dejan de un lado su singularidad para parecerse más entre sí, para simbolizar la unidad, que me recuerda mucho también a los códigos nazis. Además de esto se puede observar que esta masa es acrítica cuando, por ejemplo, cuando el protagonista les pregunta por qué están fabricando bombas, todos responden: la primera regla es no hacer preguntas. Por otro lado, cabe resaltar que la idea que se busca en el club esconde una pulsión de muerte. El atentar de forma sistemática y capitalista contra los medios busca en sí misma la destrucción. Para finalizar, quiero resaltar la intensidad y la insistencia en super yo, quien intenta, a pesar de los esfuerzos del ello, imponerse en todo momento y permitir la vida en sociedad. Cuando el protagonista descubre que es Tyler, que el mismo es Tyler, se ve invadido por un sentimiento de culpabilidad e intenta corregir sus actos, entrega a los policías, desconecta la bomba y finalmente pues se dispara. Esto me parece pertinente destacar. Este último acto pues ejemplifica a la perfección el trabajo del super yo, gracias al cual la agresión es introyectada, interiorizada, reenviada a su punto de partida y vuelta hacia el propio yo de regreso. De alguna forma el super yo, lo recalca Freud, es una extensión de los padres. Y el super yo actúa en forma de procultura, impide la exteriorización, al menos en gran parte, de la pulsión de muerte, pero ya esta energía debe dirigirse a algún lado, recae al propio yo, y es donde el protagonista se dispara a sí mismo para silenciar al ello y poder vivir en sociedad. Ahora, en el final de la película se observa que Marla es fundamental para el triunfo de este super yo, pues protegerla forma gran parte de esa motivación que tiene el protagonista para impedir que los actos destructivos que había planeado lleguen como a su finalidad. Esto es posible porque el protagonista, a pesar de manifestar que odia a Marla, tiene una ligación, tiene ahí pues lo que se le llama así la ligación divinal hacia ella, y todo cuando establezca ligaciones de sentimiento entre los hombres no podrá menos que ejercer un efecto contrario a la guerra. Esto lo estipula Freud en 1932. Y bueno, eso ha sido la reseña y el análisis de El Club de la Pelea. Sígueme en mis redes sociales como Zona Psique y La Claqueta Analítica.
No te pierdas nuevos episodios de esta claqueta y haznos saber qué película te gustaría que analizáramos. Yo soy Carlos López y te agradezco mucho que hayas llegado a este punto. Gracias.